Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 61. Y da relación, y nada le dije a la pastora lo que iba a predicar, y vino todo unido en lo que la pastora predicó. Porque la pastora en un momento dijo que el poder de Jesús estaba para sanar. Y Jesús en un momento tenía ese poder para sanar. En algunos momentos tenía ese poder para liberar y para enseñar. Pero justo estaba el poder para sanar a todos los enfermos en aquel momento. Y dice la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Denle un aplauso a Dios. Y tomen su asiento en esta noche. Isaías está profetizando y está hablando acerca del Espíritu que está sobre él, pero también está dando a entender a que Cristo sería el ungido de Dios, el Hijo ungido por Dios. Amén. Porque Jesucristo en el libro de Mateo, cuando abre las Escrituras en la sinagoga, habla este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero quiero marcar algo muy importante que entendamos aquí. La Biblia dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová o el Señor está sobre mí. Pero quiero darte a entender que para que primero el Espíritu de Dios esté sobre ti, tienes que arrepentirte. Nunca obtendrás el Espíritu de Dios o la vida de Dios si no tienes un corazón o no tienes frutos de arrepentimiento. Porque nadie va a tener el Espíritu de Dios si no se arrepiente. Primero, para tener el Espíritu de Dios, para que Isaías profetice y hable esto, tenía que tener el Espíritu de Dios, pero a la vez él había reconocido que era un hombre de labios inmundos. Él reconoció que habitaba en un pueblo de labios inmundos. Y cuando él tuvo una experiencia sobrenatural, en el capítulo 6, que él vio la gloria de Jehová y vio al Señor sentado en su trono, dice, ay de mí que soy hombre muerto, que soy un hombre de labios inmundos, que ha visto a Jehová, ha visto la gloria de Dios. Entonces él se arrepiente, y al arrepentirse, no solamente viene su espíritu, sino que se le quita la culpa y sus pecados le son perdonados, porque el Señor envía un querubín con un carbón encendido del fuego del altar y toca su boca y su pecado había sido quitado. Entonces, para que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, tenemos que arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay espíritu. Nuestro espíritu permanecerá muerto. Pero el Espíritu, cuando nosotros nos arrepentimos, entra el Espíritu de Dios, la vida de Dios, y regenera nuestro espíritu muerto y se une a Él para que nosotros dos seamos uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estaba nuestro espíritu ante el pecado? Diga conmigo, muerto. Todas las personas pecamos. Y dice la Biblia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Cristo, como el ser humano perdió su perfección, perdió su pureza, su santidad, perdió la obediencia y entró la desobediencia, la muerte, y pasó por todos los seres humanos, y a través de los actos de los sacrificios eran el método de reconciliarse con Dios momentáneamente a través de los sacrificios de los animales. A través de un animal puro, un animal que Dios había designado para sacrificio, podría haber una remisión de pecados. Pero como el hombre sigue pecando, Dios tuvo que mandar a Jesús como el cordero expiatorio, como un ser santo y puro que no tenía pecado, que no tenía mentira en su boca, que él era verdadero, puro y santo.
Entonces Él muere para redimirnos. Él muere para regenerar nuestro espíritu muerto. Entonces ahí está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre Él. Entonces tenemos que entender, para que tener el Espíritu debemos de arrepentirnos. Diga conmigo, primer paso, arrepentimiento, para obtener el Espíritu de Dios. No solamente obtiene la salvación, obtiene su Espíritu. Viene su vida a entrar en ti. Entonces esa vida que entra en ti comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Comienza a trabajar desde adentro y comienza a ayudarte a vencer todas tus áreas débiles humanas que tienes. Ese espíritu, porque el espíritu del hombre muerto, como está muerto, no tiene poder para poder vencer, sino solo el Espíritu de Dios que venció. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque Jesús venció en su vida natural. En Él no se encontró pecado ni falta y venció a la muerte y resucitó. Entonces ese espíritu de vida y de resurrección está en nosotros ahora. Entonces ahí está diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿No es así? Ahora el siguiente verso dice, lo que sigue diciendo, porque me ungió Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Lo ungió. Y aquí hay otra cosa para que aprendamos. Primero, el Espíritu de Dios está sobre mí y lo obtengo ese Espíritu por arrepentirme. Ahora viene el paso de el ungimiento. Porque muchos pueden tener el Espíritu de Dios, pero no pueden estar ungidos. Y el ungimiento o el ungir a alguien determina una asignación o una función a que esa persona tiene designada a cumplir en algún área. Cuando se ungían a los reyes, se ungían para una designación de que gobierne un país. Cuando se ungía a un profeta o se ungía a alguien que iba a ser un gobernador o un libertador, se ungía para esa función. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí encontramos algo, que la unción, como dijo acá Isaías, por cuanto me ungió Jehová. ¿Y para qué lo ungió Jehová? Tenemos que entender algo. Muchos tienen el Espíritu, pero pocos andan ungidos. Y nosotros como iglesia no queremos solamente tener el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, sino que queremos andar ungidos todos los días. Y queremos de esa unción, y queremos ese ungimiento en nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean ser ungidos por Dios? El ser ungido va a designar algo que tú vas a hacer. El ser ungido va a designar algo que Dios va a determinar según tu llamado, tu propósito. Amén. Entonces, el estar con el Espíritu no es lo mismo que ser ungido. Primero viene el Espíritu a nosotros y después el segundo paso es el ungimiento. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchos se quedaron solamente con el Espíritu y no están siendo ungidos. Por eso la Biblia y Pablo nos habla de que seamos llenos del Espíritu. La llenura representa esa unción. La llenura, el ser lleno de Dios, representa estar ungido por Él. ¿Para qué? Y ahora vamos a enseñar para qué debemos de ser ungidos. Porque según la designación que Dios a cada uno nos ha asignado en la tierra es para hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Como una persona que tiene diferentes, escuchen, especialidades o muchas virtudes en saber hacer muchas cosas. Gloria a Dios. Por las personas que saben hacer de todo, por ejemplo. Saben un poco de albañilería, saben un poco de electricidad, saben un poco de plomería. Es una persona que tiene un conocimiento de todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa persona está calificada para trabajar en muchas cosas, porque ha sido ¿qué? Capacitada. Amén. Se ha preparado, se ha capacitado, ha estudiado y sabe hacer de todo. Pero no todos saben hacer de todo. Hay personas que tienen sus diferentes cualidades según el hacer. Hay personas que no saben hacer algunas cosas y otras personas saben hacer carpintería, saben hacer marmolería y según el oficio en los cuales se hayan preparado y hayan estudiado. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los ungidos de Dios,
Cuando uno está ungido, tiene el poder. Por eso dice que Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que ser lleno del Espíritu. Porque Jesús no podía enfrentar todo lo que iba a venir sin estar lleno. Si nosotros leemos, Él no comenzó su ministerio y no predicó nada hasta que Él no fue ungido por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo esto es? Si Él era Dios. Pero Él tenía que demostrar, siendo hombre, tenía que pasar y vencer como hombre todas las cosas para que nosotros lo tomemos como nuestro Señor y como nuestro modelo a seguir. Entonces Él venció todas las cosas según la carne, según la humanidad. Entonces dice que Él pasó por el desierto y ayunó 40 días, después fue bautizado y vino el Espíritu. El Señor lo ungió. Y ahí comienza el ministerio del Señor. Entonces ahí nos da la evidencia de algo muy importante, que todo ministerio o todo lo que emprendamos necesitamos ser ungidos por Dios. No es simplemente que podamos predicar. Sí, está bien que podamos predicar, hablar a alguien. Sí, está bueno, no está mal. No estoy diciendo que no lo hagas, que no prediques, que no le hables de Jesús a tus familiares, a tus amigos. Hazlo, sigue haciéndolo. Sigue transmitiendo el mensaje. Pero la efectividad, la que va a dar resultado a muchas cosas en nuestra vida, es ser ungido. Sí, le vamos a predicar y la persona va a aceptar a Jesús, va a venir a la iglesia y Dios lo va a tocar, pero no va a ser el mismo resultado que el estar ungido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que anhelamos. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Escuchen. Entonces, la diferencia entre el tener el Espíritu y lo segundo es el ser ungido. Y ahora viene y dice, luego de tener el Espíritu y de estar ungido por Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál fue la primera orden? Predicar. Diga conmigo, predicar. Las buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los abatidos? Los pobres. ¿Qué pobres? ¿Los pobres carentes de recursos? No, los pobres espirituales. Los menospreciados, lo que nadie quiere, lo que la sociedad desprecia. Pero también han incluido todas las personas. Pero a eso fue Jesús. Por eso Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la Biblia dice en Lucas, vayamos a Lucas rapidito ahí, 7:22. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿A quién fue anunciado el Evangelio? A los pobres. Cuando hablamos de pobre, no hablamos de pobres en recursos, hablamos de pobre espiritual, de gente despreciada. También están incluidos ahí los pobres, los que no tienen recursos, porque un pobre es el que necesita algo para subsistir, necesita una ayuda, necesita que alguien le extienda la mano, que alguien le dé algo para poder tener. Entonces ellos necesitaban de Jesús, necesitaban de milagros, necesitaban de ser libres de ataduras, esos pobres. Entonces Jesús vino, ¿a qué? Fue enviado a predicar, ya conmigo, a predicar. Las buenas nuevas de qué? De salvación a quienes, a los abatidos, ya conmigo, pobres. Dile que está a tu lado, nuestra función es predicar, es hablar. Esto es para todos. Esto no está limitado a pastores o a personas que tengan facultad de que ya pasaron por un estudio teológico o han sido entrenados en la iglesia. No, esto todos lo pueden hacer. Simplemente contando tu testimonio o simplemente contando de que tú vas a la iglesia y de lo que tú estás sintiendo, de cómo fuiste un día a la iglesia y cómo saliste, ya basta y sobra. Ya eso va a hacer que el corazón de esa persona necesitada quiera acompañarte a la iglesia. Entonces tú estás predicando. Ahí estás hablando de Jesús. Ahí estás diciendo, yo conozco en la iglesia, me hablan de Jesús, Jesús, el de la cruz, el que murió por ti y por mí.
Te invito a que lo conozcas. Te invito a que Él pueda entrar en tu corazón y no sabes cómo tu vida cambiará. Cómo las cosas van a mejorar en tu vida. Acércate a Él. Ven a Él. Simplemente estas simples palabras. No puedes tener gran teología o gran capacidad de estudio, pero puedes decir esto y eso puede ser algo que impacte el corazón de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya conmigo, Él me envió a anunciar el mensaje de salvación. Y esto es para todos nosotros. Jesús nos dio en la gran comisión ir y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle que guarden todas las cosas que yo he mandado. Amén. Entonces la primera función de un ungido, de alguien que tiene el Espíritu de Dios y alguien que está siendo ungido por Dios, porque tú estás siendo ungido por Dios cada vez que vienes a la iglesia. Se te va a reconocer el ministerio cuando Dios diga la orden y dé la orden para derramar. Eso ya es una aprobación para que los hombres reconozcan que tú tienes un llamado y tienes que ser visto en nivel público ya. Pero día a día, si nosotros estamos en comunión con Dios, vamos siendo ungidos por Él. Vamos siendo llenos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo primero que el que tiene el Espíritu y los ungidos, predicar. Diga conmigo, voy a predicar. Usted tendría, todos los que están aquí, ¿cuántos somos ahora aquí más o menos? ¿40 más o menos? Un ejemplo. Si ustedes, los 40 que hoy están aquí, para el próximo domingo le predicarían a alguien, habría 80. Amén. Que ustedes uno ganen y traigan el próximo domingo, sería algo extraordinario. Amén. Yo quiero que te pongas a pensar, desde que comenzamos el año, ¿cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿A cuántos le hablaste del Señor o de Jesús? Y lo has podido traer. Eso es lo que tienes que hacer a partir de hoy. No puedes tener capaz un gran entendimiento bíblico profundo, pero simplemente con tu hecho y con las experiencias de lo que tú estás viviendo y estás recibiendo, ya eso basta. Y eso hará que la persona ora primero: Señor, voy a predicarle a este familiar, a este amigo, a esta persona. Si me cruzas en el camino a alguien, Señor, dame las palabras justas y necesarias para hablarle. Y convéncelo tú, Espíritu Santo, para que Él pueda llegar a tu casa. Entonces, mire, si tú predicarías durante una semana, o no digo una semana, de acá al domingo, en un mes que traigas a uno, sería poderoso. Amén. Porque eso es lo que Dios nos ordenó, lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos pidió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos envía a predicar las buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias. Decirle que está a tu lado, hay buenas noticias. Y cuando tú le vas a hablar a alguien, decirle: tengo una buena noticia para ti. Toda la gente va a decir: bueno, dámela, me gusta la buena noticia. Porque hoy para recibir malas noticias estamos de basta, ¿no? El dólar, la economía, que todo va para atrás en la Argentina. De malas noticias estamos cansados. Pero nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Gloria a Dios. Yo hay momentos cuando estoy trabajando, yo trabajo en el correo, y cuando voy a las personas y cuando les tengo que dar la factura, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres recibir? La primera, dame la buena. La primera es que el Señor te ama. Amén. Que Jesús quiere cambiar tu vida. Y la segunda mala, ¿cuál es? La maleta de luz. Tienes que pagar. Es broma, chiste, ¿no? Pero la gente se ríe. Y mucha gente me ha contado problemas. Mucha gente me ha contado cosas que ha pasado, vivido. Y ahí pudimos hablarle del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero, diga conmigo, predicar. Las buenas nuevas, los abatidos. Aquello vio que hay personas que nadie quiera llegar porque, este es difícil, este es duro. Pero no hay duro que afloje ante la palabra de Dios. Amén. Ya tú le dejas sembrado la semilla y algo Dios va a hacer. Amén. Segundo, avendar a los quebrantados de corazón. El segundo paso de una persona ungida es que va a tener palabras necesarias, palabras justas
hablándole a personas que han pasado por momentos difíciles en su interior. Amén. Porque si hay algo que viene a hacer el Señor, a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar que la parte del alma, de las emociones, la cual no hay. ¿Se acuerdan cuando predicamos domingo pasado? No hay medicamento eficaz para ti, le dijo el Señor. No hay cura para tu dolor, porque hay cosas que no las sana un remedio. Hay medicamentos que no sanan la parte del alma. No hay nada que te sane el alma, solamente Dios. No hay nada que sane tus emociones, solamente Dios. Los traumas o las cosas duras o las cosas difíciles de tu vida o las cosas que te han marcado tu niñez, traumas que has vivido y han quedado en tu corazón, y eso sigue viniendo a tu mente en momentos que te lo recuerdas, momentos que vienen a tu pensamiento y te turbas y te pones mal. Y por ahí te hace culpable. Si yo hubiese sido diferente o hubiese actuado, ahora que estás en Cristo, viene como es el diablo, te quiere hacer culpable, porque ahora estás recibiendo luz. Viene la luz de Dios a tu vida, y ahora el diablo utiliza tu culpa para hacerte sentir culpable de lo pasado. Y ahora tú dices, estando en Cristo, si antes yo hubiese conocido a Dios, no hubiese pasado lo que pasó. O si me hubiese entregado a Dios antes, no estuviese pasando este dolor. Pero fue necesario, aunque usted diga ahora eso, fue necesario que lo pase para que llegues a Dios. Porque capaz que si no pasaba, no llegabas a Dios. O no venías a buscar a Dios. Pero tiene que pasar algo para que busques a Dios. Entonces ahora puede decir, Señor, si yo antes hubiese conocido, las cosas saldrían bien. Pero ahora, la diferencia de antes, que ahora tienes a Dios, y que ahora tú puedes revertir esa situación. Si en tiempo pasado fracasaste, las cosas te salieron mal, ahora que tienes a Jesús, no te hagas culpable. Ya Dios perdonó ese pecado. Ya Dios te perdonó, ya Dios te limpió, ya Dios te lavó con su sangre, te perdonó. Ahora trata de buscar a Dios y tu vida cambie y reviertas esa situación vivida. Entonces Jesús viene a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿quién puede sanar tu alma, tu corazón, tu espíritu afligido? Dios. ¿Quién puede sanar esa herida desde niño que has tenido? Dios. Él te va a liberar y te va a sanar de esos traumas, de adolescente, de niñez, ahora que puede estar pasando, de alguna pérdida dolorosa, que todavía estás sintiendo esa pérdida y sientes ese dolor. Y muchas veces hay personas que pierden seres queridos, que eso es muy triste, ¿no? Pero muchas veces las personas lo traen a memoria todo el tiempo. Y es como que esa herida no se sana. Y tú tienes que recordar las cosas lindas de esos seres queridos. Amén. Y no que te martirice o que el diablo diga, fuiste culpable o fuiste responsable de lo que sucedió por tantas cosas que pasaron. Entonces, solamente Dios puede sanar esa alma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que tiene el Espíritu del Señor, el que está ungido y el que viene recibiendo ese ungimiento de Dios, primero va a predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los pobres, a los menospreciados, a aquellos que la sociedad menosprecia, aquellos que, como se dice hoy, no le dan 2 pesos partido a la mitad. Luego Dios va a sanar ese corazón quebrantado. Mira al que está a tu lado, Dios quiere sanar tu corazón. Hoy en esta noche, Dios puede sanar tu corazón. Porque Él solamente puede hacerlo. No hay otro remedio, no hay otra solución, solo Él. Amén. Él viene a vendar a ese corazón. Amén. Gloria a Dios. Vio que cuando uno, por ejemplo, se hace un corte en la mano o en alguna parte del cuerpo, ese corte necesita de antibióticos y necesita ser vendado. Amén. ¿Para qué? Si está sin venda, ¿qué le pasa? Se infecta. Entonces Dios necesita vendar, sanar tu corazón para que
muchas cosas que quieran venir te vuelvan a infectar. Amén. Para que muchas cosas, cualquier clase de veneno de Satanás, cualquier clase de palabra de alguien que ve tu cambio, está viendo algo diferente en ti y te viene a decir, ahora que te quieres hacer el evangélico, que vas a la iglesia, ahora te quieres hacer ahora esto. Entonces esas palabras pueden afectar y te pueden contaminar. Entonces necesitas ser vendado por Dios para que eso no venga a ti. Y solo Él lo puede hacer. Amén. Necesitas ser vendado por Dios para que ninguna clase de veneno, ninguna clase de obra diabólica pueda venir y dañar tu corazón. Sino decir, Señor, tú guardas mi corazón, venda mi corazón, sana mi corazón. Yo no quiero, Señor, contaminarme con ninguna palabra o con ninguna acción o con ninguna cosa que me desvíe o me saque de tu voluntad y de tu obrar en mi vida. Entonces, las personas ungidas tienen las palabras por el Espíritu necesarias para ayudar por el Señor a que esos corazones sean sanados, sean ministrados, sean libres y puedan seguir una vida en el Señor. Siguiente punto, publicar libertad a los cautivos. La persona ungida está ungida para publicar la libertad. ¿A quién? Diga conmigo, a los cautivos. ¿Cuánta gente cautiva hoy en día hay? Cautiva de situaciones, cautiva de vicios, dominada por pecados. Amén. Dominada ¿por qué? Por la naturaleza caída adámica. Entonces Dios viene para publicar y traer libertad a esos cautivos. Amén. Él tiene que liberar a ese cautivo. Un cautivo es alguien que está sujeto o tomado preso o oprimido por alguien que lo tiene. Amén. Entonces Dios viene, solamente Él puede hacerlo, puede romper eso espiritual en tu vida. Amén. Para que puedas ser libre. Mucha gente cautiva de la amargura, mucha gente cautiva del dolor, mucha gente cautiva del rechazo, mucha gente cautiva de los sentimientos, de las pérdidas, mucha gente cautiva de las enfermedades, que solamente Dios puede romper con ese espíritu de enfermedad, puede hacerte libre de ese rencor, de ese odio, de esa venganza que quieres proporcionarle a alguien que te dañó. Estás cautivo de eso. Por eso dice la Biblia en Romanos que el que es esclavo del pecado va a ser esclavo. Pues obedece al que es esclavo. Entonces, el pecado nos esclaviza. Y todas esas raíces de amargura o de dolor, o todo lo que nos quiere tener cautivos, solamente Dios lo puede romper. ¿Cómo puede una persona? Yo no estoy en contra de los centros de autoayuda, o no estoy en contra del psicólogo y esas cosas. Pero eso no es lo que te va a hacer libre. Un psicólogo, tú vas a un psicólogo, por ejemplo, y tú te sientas a contarle todas las cosas. Y le comienzas a contar tu niñez, tu infancia, y comienzas a hablarle, y él comienza a escribir, y eso no te va a liberar. Porque ese psicólogo no tiene el Espíritu de Dios. El único que te va a liberar, alguien que porte y cargue el Espíritu de Dios, y Dios mismo a través de esa persona te va a hacer libre mientras tú quieras ser libre de eso que te está atormentando. Las personas que van a los centros de autoayuda, de adictos, de alcohol, de cocaína. Yo tengo un compañero que le he predicado. He ido a la casa varias veces, le prediqué y lo ministré. Pero yo le dije a este compañero mío, le digo, él está atado mucho al alcohol y a la cocaína y a las drogas. Yo le digo, amigo mío, hermano, le digo, solamente Dios puede romper esto en tu vida. Él todos los días me mandaba mensajes, que le mande palabra, oración, todos los días se hace trabajo. No pudo llegar, yo le dije, tú tienes que ir a la iglesia. El primer paso lo diste, aceptaste a Jesús, pero el segundo paso tienes que concurrir a la iglesia. Y nunca vino.
En un momento siguió su vida de descontrol. Un momento pudo contener los vicios, pudo contener la droga, pero pudo más fuerte las fuerzas satánicas y diabólicas dentro de él y lo llevaron a recaer peor. Llegó un punto que comenzó a cobrar el sueldo y a gastarlo todo en noches, en drogas y en alcohol. Y cuando él estaba hablando me llamaba, me dice, Lucas, por favor, ora porque estoy re mal, me dice. Estoy haciéndole daño a mi familia. Él vive con su madre y sus hermanos, no tiene padre. Y yo le digo, hermano, le digo, Nico, yo te dije cuál es el camino, solo que tú no lo quisiste tomar. Tú sabes cuál es el camino para que Dios te haga libre de esto. Estos días me cuenta, así todo pasando eso, no quiere venir a la iglesia. Ya la semilla yo se la sembré, aceptó al Señor, ya la sembré del Señor. Le sigo hablando cuando lo veo. Entró a estos centros de autoayuda. Ya van 3 meses que él me dice, hace 3 meses que no consumo y no bebo. Pero me dice, no sabe las luchas que tengo, los sueños de persecución. Gente que antes no venía a mí, viene con kilos de marihuana, con piedras de marihuana y con cocaína, y me invita a las noches a salir. Y no saben la tortura que estoy teniendo. Le digo, no vas a poder vencer esto de esta manera. Solamente vas a poder vencer y lograr ser libre por el poder de Cristo. Eso del centro de ayuda te puede ayudar 3 meses, porque tú puedes en algún momento tener un poco de autocontrol, pero hasta que eso se potencie más y el diablo y sus demonios que están dentro de la persona los lleven de vuelta a eso. Entonces le estoy diciendo, si tú no vienes a Dios, esto te puede destruir, te puede matar. Solo Dios te puede hacer libre de esto. Y ahí estoy tratando y estoy luchando contra el diablo y sus demonios. Cada vez que lo veo, oro por él en mi espíritu. Padre, libéralo. Libéralo, 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 libéralo. Amén. Entonces, él está atado a eso. Y él necesita ser libre de esa cautividad, de esa atadura. Y así hablamos de la droga, hablamos de otras cosas más espirituales también. Del rencor, del odio, de la bronca, de la amargura, del rechazo. De muchas cosas más espirituales o de cosas vividas, que si no vienes a Dios y Dios no te hace libre, eso te mantiene cautivo. El alejarte de Dios te va a mantener cautivo a una vida lejana a Dios. Aunque conozcas a Dios, sos cautivo de algo, del mundo, del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Él vino para darme libertad. Decía que Él vino para hacerte libre de esa cautividad, de eso que te quiere tener atado, de la vanidad que te quiere tener atado, de las cosas de este mundo. Aleluya. Muchas veces los cristianos, aunque no cometan pecados carnales o pecados ofensivos a Dios, pero muchas veces hay cristianos que están atados al mundo o a la vanidad. Atados al querer progresar y prosperar más. No está malo prosperar, no está malo que seas bendecido o que tengas. Lo malo es que antepongas tu prioridad de progresar antes que Dios. Aleluya. Dios te quiere bendecir o nos quiere bendecir a todos. Pero no te afanes en querer tener algo o querer prosperar dejando a Dios de lado, porque vas a fracasar, vas a perder. No vas a prosperar. Puedes prosperar, pero esa prosperidad se te irá como agua entre los dedos. No la vas a disfrutar. Entonces, es una atadura a querer progresar, a querer tener, que no está mal, pero no es como Dios quiere. Dios dice, busca mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Primero busca de mí. Séme fiel a mí, obedeceme a mí, y yo te voy a añadir todo lo que necesites. Amén. Y ahí entra todo. Finanzas, en el matrimonio, los hijos, en todo Dios te va a suplir y bendecir. Pero primero Dios.
Si tú no tienes en primer lugar a Dios, o Dios no está en primer lugar tuyo, aunque puedas tener algunas bendiciones, pero no las disfrutas. Amén. Como el que tiene a Dios en primer lugar, disfruta. Por eso dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Amén. Lo que es de Dios te da alegría. Amén. Lo que es de Dios te da satisfacción, te da gozo. Amén. Pero lo que no viene de Dios te da tristeza, te da dolor de cabeza, te da amarguras. Amén. Hay gente que quiere comprar a Dios. Yo te doy y tú me das. Si tú vienes con ese corazón o esa actitud, Dios nunca te va a dar lo que le estás pidiendo. Amén. Porque no tienes que venir truequeando con Dios. Dios no es un Dios de trueque. Amén. Dios es un Dios que te ama y te va a dar cuando estés listo. Amén. Cuando estés preparado. Dios no le da nada a nadie si no está preparado. Imagínate que Dios te dé algo y no estés preparado, lo pierdes. Amén. Y antes que lo pierdas, Dios necesita prepararte primero. Prepararte, limpiarte, restaurarte para que cuando te lo den puedas obtener, disfrutar y multiplicar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hay personas que Dios los bendice económicamente por ahí, que los prospera, que les da. Amén. Amén. Pero muchas veces no estar preparado o no es ser sabio, lo pierden. Todo se le va como agua entre los dedos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darte para que tú lo multipliques. Como en la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 4 y a uno le dio 1. Cada uno según su capacidad. ¿Para qué le dio los talentos? Que talento en ese momento era dinero. ¿Para qué le dio estos talentos ese Señor? Para que lo multiplicara. Y le dice según a su capacidad. Uno era capaz porque le dio 5. A otro le dio 3, perdón. Y a uno le dio 1. El que le dio 5 lo multiplicó a 10. Al que le dio 3 lo multiplicó a 6. Y el que le dio 1, como tuvo miedo, tuvo temor, lo escondió. Tenía la capacidad. Pero él tuvo miedo, temor, porque él decía, yo conozco que tú eres un hombre que vas a venir y que eres duro. Y no era duro el Señor. Pero él se excusó, se justificó. Entonces a los que multiplicó le dijo, buen siervo eres, pasa y gózate. Pero al que lo escondió le dijo, mal siervo eres. Le hubiese dado el dinero a los banqueros para que me multipliquen los intereses y no lo hubieses escondido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces toda la vida cristiana tiene que crecer y multiplicarse. Como explicamos el otro día, el viernes, mientras más era afligido Israel, más se multiplicaba. Y siempre el diablo va a querer detener la multiplicación, pero hablamos de la multiplicación espiritual. Siempre va a querer matar para que no seas multiplicado en tu vida divina, en tu vida espiritual. Va a querer matar, va a querer detener, va a querer distraerte, va a querer desenfocarte, va a querer apartarte, va a querer entretenerte con distracciones del mundo, va a querer que tus ojos estén en el mundo, en la vanidad y en todas las cosas, para que no vayas con Dios y se multiplique ese caudal divino que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libertar, diga conmigo, libertar los cautivos. Y ahora el próximo punto, a los presos, apertura de cárcel. Hay cautivos y hay personas que ya están presas. El preso es la persona que ya está totalmente tomada, privada de su libertad. Hay creyentes que pueden estar atados por algo. Que bueno, Dios lo va a liberar. Pero hay otros que ya están encarcelados espiritualmente. Amén. Que están encarcelados en cárceles espirituales. Amén. Amén. ¿Y cómo llegaron a esas cárceles espirituales? Por el pecado. ¿Cómo llegaron a estar encarcelados? Por alejarse de Dios. Tu espíritu es como que se encuentra encarcelado ahí. Estando sin salida, no sabes qué hacer, no sabes qué rumbo tomar. Te encuentras desorientado. Y el Señor vino y ungió a la iglesia, y ungió a los ministros, y unge al pueblo, y unge a los que quieren ser ungidos, para dar apertura a los presos de esa cárcel.
para abrir esa celda de esos presos y que esos presos salgan en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el que está preso, ¿qué representa estar preso naturalmente? Privado de su libertad. Está encerrado por algún delito que ha cometido. Tiene que pagar su sentencia hasta que se cumpla o haga buena letra y pueda salir o se le reduzca la sentencia. ¿Cuántos dicen amén? Así hay muchos presos espirituales sentenciados por el pecado y por el diablo. Pero Dios vino a ungir a la iglesia para que nosotros como iglesia abramos la puerta de esas cárceles de aquellos presos y le digamos: en el nombre de Jesús, sal de esta cárcel a la cual estás metido. Hoy Dios te hace libre para que salgas de esa cárcel. Apláudale. Aplauda. Amén. Diga que está a tu lado: hoy Dios va a abrir la puerta de tu cárcel. Y puede haber creyentes que vuelvan a caer en la cárcel reincidentemente, continuamente. Un tiempo tan firme, otro tiempo no tan firme, y eso te encarcela espiritualmente. Te ata, eres un cautivo y un encarcelado. Y Dios no quiere eso para nosotros. Yo conmigo, Dios no quiere eso para mí. Él quiere que yo sea libre y que esté ungido y que tenga su espíritu y que haga lo que Él me mandó a hacer como iglesia. Entonces dicen amén. Mire lo que hace una persona que tiene el espíritu del Señor y que está ungido. Hace esto. Y tú y yo fuimos llamados para esto. Diga conmigo: yo fui llamado para esto. Pero si estás en la otra posición, primero sé libre, que se abra la puerta de tu cárcel, que hoy seas libre de esa cautividad, que hoy puedas ser sano para que luego tú puedas cumplir esta función. Amén. Mire, solamente leímos el versículo 1. Vamos al verso 2, no sé si vamos a terminar. Gloria a Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué vamos a proclamar? El año bueno. Diga conmigo: el año bueno. Diga conmigo: aunque el mundo de hoy en día no esté bien, pero Dios me dice que voy a proclamar el año bueno de la voluntad de Dios. Hoy el mundo es un caos, ¿no es así? Diferentes partes del mundo están viviendo catástrofes, guerras, miserias. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una palabra de esperanza. Nosotros tenemos una palabra de salvación. Nosotros tenemos una palabra que puede bendecir, que puede alinear, que puede llevar al arrepentimiento de los malos caminos de muchas personas, para que vean por qué la condición que están viviendo y llevarlos a que vengan a Dios para que sus vidas puedan ser cambiadas. Entonces Isaías está diciendo que venía el año, venía el momento de Cristo, el año para proclamar el año bueno, el año de la buena voluntad. Diga conmigo: voluntad del Señor. Dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces Isaías ya está profetizando del Cristo de gloria, que vendría ese año bueno, favorable, y dice: el día para quienes, para su pueblo, el día para que sean libres, el día para que las puertas de la cárcel se abran, el día para que sean liberados de los vicios, el día para que sean libre tu matrimonio, el día para que seas sanado, viene, llega. Ese es el año, dijo Isaías. Apláudale. De la libertad de ser cautivo, que se rompa esa cautividad, de ser sanado, sino el día de la venganza de nuestro Dios. Diga conmigo: Dios es un Dios que se va a vengar de nuestros enemigos. Él pagará conforme a sus obras a cada persona.
Él no pasa por alto ninguna de las cosas que nosotros vivamos, hagamos. Él lo va a juzgar y lo va a pasar. Y dará según a cada uno lo que tenga que dar. Juicio a uno o a otro salvación. Él sabe que Él sabe todo. Él se va a vengar de todos esos enemigos que han matado a sus profetas. Él se va a vengar de todos aquellos que han matado a Cristo, que no lo han recibido. Dios es un Dios vengador. Pero Él sigue siendo justo, pero esa venganza será en los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Diga conmigo, a consolar a los enlutados. El enlutado es alguien que está pasando por un luto, ¿no? Que está sufriendo. Alguien que está mal, alguien que ha perdido a alguien que amaba. Y ese luto lo lleva por dentro. Bueno, Él viene, diga conmigo, Él viene a consolarme. Tocarlo el que está a tu lado y decir, Él nos consuela en toda situación de nuestra vida. Y el verso 3. Y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Diga conmigo, a ordenar. A los afligidos de Sión dar gloria en lugar de ceniza. La ceniza era utilizado y el manto de silicio era utilizado cuando el pueblo, por ejemplo, infringía la ley, cometía pecado y ellos echaban un manto de pelo de cabro oscuro, negro, pesado y ceniza en su cabeza diciéndole, Señor, perdóname. Eso era la señal de humillación, la señal de arrepentimiento. Amén. Entonces Él iba a cambiar ese manto de ceniza, iba a cambiar de esa ceniza e iba a dar gloria en vez de eso. Amén. ¿Qué representa gloria? Gloria representa la presencia de Dios viniendo. Amén. Gloria representa a Cristo viniendo a nosotros. Amén. Cuando nosotros damos gloria es Cristo viniendo. Cristo estando con nosotros, dándole gloria a Él, pero Él viniendo, porque Él recibe la gloria. Entonces estaba diciendo Isaías que Cristo iba a venir y que su gloria iba a alumbrar y que no iba a ver más esa ceniza, no iban a ser más esos santos que se hacían en el Antiguo Testamento, sino que ahora Cristo iba a hacer su gloria. Amén. Y ahora Cristo iba a pagar por sus culpas. Entonces dice amén. Y le dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Óleo de gozo. Diga conmigo, óleo de gozo. Ese óleo de gozo, ese aceite derramado, vendría sobre la nación, sobre todos los que iban a ser redimidos. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Ese óleo de gozo iba a cambiar el luto. Ya no iba a haber más luto, tristeza. Decir al que está a tu lado, Dios viene con óleo para tu vida. Ese óleo de gozo viene para ti en esta noche. Si tú lo crees, lo vas a recibir. Y dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese manto viene para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Él quiere quitar esa angustia de tu corazón. Quiere quitar esa aflicción. Y Él quiere traer ese manto de alegría. Miren lo que está hablando el profeta, lo que está diciendo el ungido. Y está hablando de Cristo. El único que puede quitar ese manto de dolor, puede quitar ese manto de angustia, es el Señor. Ningún otro hombre, solo Dios. Entonces Él está hablando de lo que estaba por venir, el año bueno, favorable. Viene este tiempo y viene Él a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria. ¿Quién está hablando y quién lo está diciendo? Isaías, pero está diciendo que viene el tiempo, viene el día, viene el momento de Cristo a la tierra. Vino el Señor a quitar, a ordenar, a quitar ese espíritu de angustia sobre ti y a poner alegría, ese manto de alegría
en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Seremos llamados esos árboles. Esos árboles plantados, como dice uno de los salmos, junto a las corrientes de las aguas. Plantíos en la casa del Señor como esa palmera. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y la palmera es una de los árboles los cuales ninguna tormenta lo quiebra. ¿Por qué? Porque sus raíces son tan profundas que cuando viene el huracán llega la copa hasta el suelo, pero se vuelven a levantar porque tienen raíces profundas. Y así quiere el Señor que seamos, de raíces profundas, plantíos en la casa de Jehová. Seremos llamados como árboles de justicia. Plantíos de Jehová para gloria suya. Diga conmigo, para su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Den un aplauso al que vive. Leemos dos versículos más y terminamos. Pasa el 6. Lo que Dios le dice. No, el 4, perdón. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Diga conmigo, voy a reedificar todo lo arruinado. Decir al que está a tu lado, todo lo que hiciste mal, todas las cosas que hiciste incorrectas, todas las cosas que te salieron en fracaso y pérdida. Dios te dice que si tú buscas a Él, si tú te acercas a Él, tendrás su espíritu para restaurar. Porque solamente con el Espíritu de Dios podrás restaurar todas las cosas. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no podrás restaurar. Si tú no tienes a Cristo, las cosas no van a cambiar. Si tú no tienes al ungido, al Espíritu de Dios en ti, las cosas no se van a edificar y a cambiar. Si no, serán de mal para peor. Pero diga conmigo, yo quiero de este Espíritu, Señor, para restaurar lo que está arruinado. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, si hubo cosas que se arruinaron en nosotros, lo vamos a restaurar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Aleluya. Si tus generaciones pasadas no fueron creyentes, no fueron hijos de Dios, y tú sabes cómo fueron tus generaciones por ahí, atadas bajo maldición, bajo un montón de influencias diabólicas y espíritus, en ti tiene que nacer una generación nueva. De ti tiene que nacer esa generación nueva. Cambiar, marcar la diferencia, romper ese patrón de conducta de generación y que de tu vida sea una generación diferente. Que busque a Dios. Que tus hijos busquen a Dios. Que tus nietos sigan a Dios. Amén. Eso representa que las generaciones, los escombros de muchas generaciones, escuche, por eso dice que muchas generaciones pasaron y muchas generaciones fracasaron. Muchas generaciones quedaron abatidos, muchos murieron. Pero a través de Dios dijo, ahora, por medio de mi vida, de mi espíritu, la cosa va a ser diferente. Ahora ustedes van a poder restaurar, porque solo yo tengo el espíritu para restaurar. Si ustedes me tienen a mí, van a poder restaurar. Si ustedes tienen a mí, yo los levantaré de la misma muerte también. Los voy a levantar porque mi Padre me levantará. Si ustedes me tienen a mí, ustedes podrán edificar todo lo que se arruinó, porque yo estaré con ustedes, edificando juntamente con ustedes. Por eso dice Salmos, en vano edifica el hombre si Jehová no está primero con el hombre edificando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios no está edificando contigo, todo se va a caer.
todo se va a desboronar. Pero si Dios está contigo y tú estás buscando a Dios, todo va a ser edificado correctamente. Cuando dicen gloria a Dios. Y el último verso, Dios nos da una promesa. Y vosotros, verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ustedes serán llamados. ¿Y qué vino a hacer Jesús con nosotros? A restaurar el sacerdocio que se había perdido. A restaurarnos, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido de Él, porque el sacerdocio se corrompió y cayó, pero a través de Cristo Él lo está restaurando y lo